A Julio Mejía de Oxígeno Más Danza como invitado para hablar primero un poco acerca de su carrera y después ya meternos en temas muy controversiales, ¿no, Julio? Lo que te hablaba anteriormente, quedaba una pregunta pendiente. ¿Qué dijo tu papá o qué dijo tu familia cuando tú decidiste ya entrar a la danza? ¿O no le dijiste nada y dejaste que él se diera cuenta por su así del tiempo? Fíjate que a mí, bueno, a mí siempre me han pasado cosas diferentes aún dentro de lo convencional. Realmente me dejaban desde pequeño, bueno, yo tenía un carácter bastante fuerte, ¿verdad? Me dejaban hacer lo que yo quería, todo y cuando estuviera dentro de las posibilidades de poderlo ellos controlar. Ajá. Me dejaban ir a clases de teatro, el niño que se divirtiera, que tomara esto, lo otro, pero lo veían como en vez de ir al deporte, ¿verdad? Entonces, pero nunca se les cruzó por la mente Que te ibas a quedar que ahí. yo me iba a quedar en eso, ¿verdad? Ajá. Y sí te puedo asegurar que mi familia, mi madre, que, bueno, que falleció este año, fue una mujer tremendamente visionaria, o sea, dentro de sus limitantes me dejaba hacer muchas cosas. Que te puedo asegurar que mi papá ha sido un poco más abierto, ha sido lo contrario. Mi papá me ha dejado hacer muchas cosas y sí, quizás se las guarda, no las dice, pero para mí era más difícil convencer a mi madre. Ajá. O sea, fue todo lo contrario. contrario, ¿no? Entonces, creo que también mi intuición me dijo de que tenía que trabajar hacia esa, mi energía tenía que ir al convencimiento, ¿verdad? Y desde niño yo dije, voy a tratar de hacer las cosas bien, ¿verdad? O sea, que mis papás llegue un momento en que se sientan bien. Y es más, mi mamá me mencionaba, hay cosas que no las recuerdo, pero que en kinder, por ejemplo, yo hacía cosas de teatro, hacía el padre José Matías Delgado, y las madres de familia, como mi mami siempre llegaba tarde cuando ya habían pasado los eventos, fíjense Las que otras su madres de niño familia le contaban, y entonces mi mamá decía, de verdad, ay, y fíjese que bailó también, o sea, nunca llegaba, o sea, llegaba solo a recogerme, el Día de la Madre, por ejemplo. Te hacía esta pregunta, Julio, porque en los países latinoamericanos, te comentaba antes de entrar al programa, existe un estereotipo, ¿no? Que el hombre que se hace bailarín tiene tendencias homosexuales o de amaneramiento. Y por eso te hacía esa pregunta, porque de repente a un padre que su hijo le diga voy a ser bailarín o a una madre, ¿no? Entonces, ese mismo estigma, ese mismo prototipo que se ha manejado en la sociedad latinoamericana lo hace pensar mal y de repente se puede volver hasta polémico, ¿no? Se escucha un poco raro lo que voy a decir, pero siento que mi familia fue excepcional conmigo, porque yo no sentía el problema con ellos, lo sentía más con el colegio, con el medio. Con los amigos. Ajá. Sí, pero te vuelvo y te repito, creo que para mí me ayudó también tener el carácter que tengo. O sea, decía, no me interesa, yo lo quiero hacer. Pero si lo sufriste. No. Digo, sí se dio aquello de la burla de tus amigos. Yo lo veía, te voy a ser honesto, lo veía más en mis compañeros. Ajá. Pero yo creo que hay cosas, Amílcar, que están ahí y que también uno como individuo tiene que saber. Y no sé si eso de ser un niño, bueno, es que también pasa, las situaciones son diferentes. Yo creo que mi familia fue muy conflictiva también, o sea, hay mucho que contar dentro de mi familia. Ajá. Entonces eso me hizo un niño y un muchacho muy fuerte. Y entonces, ¿qué decían tus amigos? Porque me decís que lo veías más en tus amigos, en tus compañeros. Por ejemplo, en el colegio te decía, vamos a ir a jugar fútbol. No, yo no. ¿Por qué? Porque tengo ensayos, tengo clases de ballet, ¿De ballet? ¿De ballet? ¿Qué es eso? ¿Que sos marica? No soy marica. O sea, bueno, en todo caso, ¿cuál es el problema? Ajá. ¿Verdad? Entonces, te digo, es una cuestión de tu personalidad. Y no tuvo que ver ni la escuela ni mi familia. A lo que quería llegar es que el problema sí existe.
Sí, claro que existe. Yo, por eso te decía que era más con mis compañeros. Es más, yo tuve, en mis 3 años de bachillerato, tuve un compañero que ya no está con nosotros, muy buen bailarín, Alcides Montoya, fuimos compañeros de bachillerato los 3 años. Y estábamos en la misma aula y yo veía que él sufría. Pero también ahí es donde yo realmente reaccioné y dije, es también como uno se comporta, Claro. ¿verdad? Claro. Entonces creo que eso tiene mucho que ver. Y sí te digo, no te puedo asegurar ni me siento víctima. Al contrario, he ayudado a otros a que lo superen, porque sé el medio en el que uno vive. Y no es solo El Salvador, es regional, es toda la latinoamericano. sociedad Es más, latinoamericana. acabo de estar leyendo a Helen Jacob, es una escritora argentina que habla sobre la danza impresionante, que lo vive incluso en los países desarrollados. Sí. O sea, no es cierto que solo Latinoamérica. Pero sí hay ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, hablábamos del ballet Bolshoi, compuesto solo por hombres, ¿no? Y en este caso, en Rusia no se tiene ese estigma de encerrar a un bailarín dentro de una corriente sexual, podríamos llamarle. Entonces, todo el ballet Bolshoi está compuesto por hombres. Sí. Y son de los más profesionales y de los grupos más aclamados a nivel mundial. Pero ahí acabas de mencionar algo, profesionales. Y cuando, bueno, que el país presenta un problema bien serio. O sea, la medicina, la arquitectura, bueno, todas las profesiones como tal se reconocen como eso. Exacto. El arte no, y la danza menos. Entonces, ese es uno de los puntos débiles que tiene este país. De eso vamos a hablar más ¿Verdad? adelante en el próximo bloque, porque sí me interesa también hablar con Julio Mejía acerca de cómo tú ves, en este caso, la danza en nuestro país. Se ha evolucionado, se ha retrocedido, vamos poco a poco alcanzando algún objetivo que se haya trazado. De eso quiero que hablemos. Continuamos hablando con Julio Mejía, director de Oxígeno Más Danza y bailarín profesional en nuestro país, acerca de un poco su trayectoria artística y también de la danza en nuestro país y todo lo que se da en torno a esta corriente del arte nacional. Hablábamos un poco y que quizás yo quisiera cerrar en lo que hablábamos en el bloque anterior, para después entrar en la problemática de la danza y cómo ves la danza en este momento que vivimos en el país. Pero para cerrar lo que hablábamos en el bloque anterior del estigma, los prototipos y todo esto de la cultura machista, podríamos decir, latinoamericana, ¿por qué crees que se da? Desde tu punto de vista, que en algún momento has visto, tal vez no has vivido, me comentabas, el problema, pero sí has visto que otros lo han tenido. ¿Por qué crees que se da este fenómeno? Mira, el ser humano siempre tenemos 1, 2, a veces hasta 3 máscaras, ¿verdad? Jugamos con ellas por circunstancias, ¿verdad? A veces dependiendo de dónde, cómo y a dónde voy a usar qué máscara, ¿verdad? Estamos hablando de una sociedad doble moralista, podríamos decir. A veces hasta triple Ajá. o más. Y eso sí se evoluciona y eso sí es preocupante. En la danza se da mucho eso. Bastante, ¿verdad? Entonces, pero bueno, yo pienso que eso para mí no, cada quien lo tiene que resolver, ¿verdad? Si realmente, como tú mencionabas, fuera una profesión, eso debería estar dentro de la formación, Claro. de la ética, ¿verdad? También. Yo siempre he dicho, se lo he dicho a mis alumnos, porque eso es otra responsabilidad que uno a veces tiene como artista, ¿verdad? El artista no solamente es el que se expone al público, sino que hay muchos artistas que tienen la responsabilidad en 3 áreas. En la danza, por ejemplo, 3 áreas bien difíciles, que es la ejecución, la formación y la creación, ¿verdad? Y como decía una colega que yo la respeto mucho, tiene muchos años de vivir en Francia, Marta Aide Rodesno, hay muchas formas de ver la danza. Lo que me imaginé, lo que creí, lo que sentí. Y en fin, o sea, yo te digo, esto es una de las disciplinas más complicadas porque son tan efímeras, son de instantes, ¿verdad? Entonces, yo creo que el bailarín, como decía también el maestro, que lo tuve hace poco dándome un taller en la Universidad de El Salvador, el maestro Mauricio González, no es esa cuestión de quererme siempre ver bien, ¿verdad? Porque nosotros hasta en eso nos hemos quedado
muy en lo elemental y básico, aunque ya vamos a llegar a la parte donde sí hay que hablar del desarrollo, pero como el país, vea, lo físico, los malls, las carreteras, esos pasos a desniveles que ya me huele a país de primer mundo, pero lo cual no es cierto. Es maquillaje. Es maquillaje y lo mismo pasa con las artes. Entonces, no nos gusta. Y no hablo solo de la danza, no hablo solo del arte, hablo de nuestra problemática como país, porque realmente el arte es reflejo de lo que es una sociedad. O sea, no le busquemos, o sea, no le demos más vueltas, no le busquemos 5 patas al gato. Exacto, entonces yo creo que es eso, ¿no? Y te puedo asegurar de que eso influye mucho en cómo se ve, ¿verdad? Y siempre dicen al perro más flaco, y realmente dentro del desarrollo humano de una sociedad, el arte siempre es visto como la cenicienta, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes somos los que estamos en ese papel? También tenemos la responsabilidad de ir más allá. Y proponer. Y proponer, porque a mí me preocupa en la danza que yo te digo, yo veo gente físicamente impresionante, competitiva, pero no es integral. Porque otro colega, muy visionario, y me encanta escuchar a la gente que realmente tiene criterio, y eso se lo digo a mis alumnos también, no es lo mismo la crítica por ser crítica, sino que la crítica viene de tener criterio. Y cuando te dicen, mira, para ver malabarismo y para ver cosas atléticas, mejor veamos las Olimpiadas. Pero no es arte de la danza, no es para la danza. La danza es un arte. Y el arte, hay que leer mucho sobre qué es arte, ¿verdad? Y hay gente que de repente dice, es que soy un artista integral. Pues qué bueno. La danza ha tenido evolución en nuestro país desde que, bueno, no vamos a hablar desde tiempos de los 70s o 60s, sino desde que tú la conoces. ¿Has visto evolución en la danza en El Salvador? ¿Has visto que se ha desarrollado y que no estamos igual que en los años 80 o en los años 90 y que se ha dado un paso trascendental para proyectarla de una mejor manera? Sí, ha evolucionado físicamente. ¿Dudaste mucho? Es que una colega también dice, mira, tus ojos dicen mucho. Entonces me preocupa también cuando es eso, pero mira, hay una cuestión, yo sí creo que hay gente que asegura de que la danza es 1000% física, y yo no revoco eso. Es así, es física. Pero ¿qué pasa cuando es solo la fisicalidad? O sea, hay que leer, o sea, aquí acabo de leer ese libro que te digo que es fantástico, y dice que hubiera sido Jane Kelly o Fred Astaire con esas limitantes. Es más, bueno, la de la historia universal de la danza, José Limón, Marta Graham, no fueron bailarines de grandes fisicalidades, o sea, sino que es lo que hay adentro. O sea, es tu interior, o sea, ¿qué vas a decir? O sea, con un gesto, o sea, es una mirada, o sea, qué lindo que hagas todo eso, pues, pero además no te desvincules, sos un ser humano. Entonces, baila como ser humano. Ok. ¿Verdad? No me has contestado la pregunta que te hice y te la voy a volver a hacer cuando volvemos de la siguiente sección, porque sí quiero saber tu opinión acerca de cómo ha evolucionado la danza, en qué momento estamos parados aquí en El Salvador en cuanto a danza, porque qué se hace en la producción dancística, de dónde vienen las tendencias, estamos logrando el objetivo que debería de tener la danza en El Salvador, presentar lo que se hace en El Salvador, las raíces nuestras, lo que debemos ser como salvadoreños, o estamos presentando otras cosas, ya sea norteamericanizadas, sudamericanizadas o europeizadas, todo eso.